Capítulo 15, voy a leer del versículo 1 aquí a 11. Esto es palabra inspirada de Dios, inherente. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y el que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta grande regalo, promesa del Evangelio, Señor, que lo podamos entender en su totalidad, Señor, y que podamos tener ese fervor, esa esperanza, ese, Señor, deseo de compartirla por toda la tierra, como dicen Hechos, hasta el último de la tierra. Pedimos, Señor, tu ayuda ahora, mientras que estamos mirando esos textos, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado, él está diciendo mucho, realmente. Está diciendo mucho. Son palabras sencillas, pero con un significado profundo. Lo que él está hablando es el Evangelio. Él está hablando de lo que escribió aquí en 1 Corintios capítulo 15. Él está hablando de ese Evangelio, lo que nosotros estamos estudiando en abrir este capítulo. Predicamos a Cristo y el crucificado. Él dice que mi deseo es no saber nada más que Cristo y a este crucificado, el Evangelio. Y aquí Pablo nos está presentando el Evangelio con 3 puntos o 3 verdades esenciales que uno tiene que creer para que sea el Evangelio. Y la vez pasada nosotros vimos 2 de esas verdades que tenemos que creer para que sea el Evangelio. La semana pasada enseñó Mago, pero yo digo hace 2 semanas. Y el primer punto que nosotros vimos es que el quién del Evangelio, el quién del Evangelio. Uno tiene que estar bien claro de quién es este Jesús de Nazaret. Y en versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, el ungido, el Cristo que es el título nuevo testamentario del Mesías del Antiguo Testamento. Nosotros ya vimos eso, que tenemos que estar bien seguros, bien claros de quién es el quién del Evangelio y el quién es Jesús de Nazaret, que es el Cristo. Que Jesús de Nazaret es el Cristo del cielo, que Él es el divino, el Salvador, el libertador de Dios, el Mesías. Y nosotros vimos eso la vez pasada que estábamos viendo estos versículos. Así, el primer punto
que tienes que entender y tienes que ser bien claro en cuanto nosotros estamos predicando y anunciando el Evangelio es quién es el del Evangelio, el quién del Evangelio. Tienes que creer que Él es el Cristo divino, el Dios encarnado. Y también vimos el segundo punto. El segundo punto, la segunda verdad que Pablo explica aquí es ¿qué es lo que Él hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este Cristo? Y aquí en versículo 3 también dice que Él murió. Que Cristo murió. Y nosotros vimos que implica si Él murió, Él estaba vivo. Y si Él estaba vivo, Él nació. Parte del Evangelio. Que el Cristo divino vivió una vida humana. Sin pecado. Sin mancha del pecado. Por la manera que Él nació. Y explicamos eso, que Él nació de una virgen. Nació sin pecado. ¿Qué hizo el Cristo del Evangelio? Él murió. Y luego la vez pasada vimos 3 palabras importantísimas aquí en versículo 3. Que murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Murió y el por habla de un propósito, por una razón Él murió, y vimos que esa razón era para satisfacer la justicia de Dios, lo que Dios requiere de todo pecador, lo que Él requiere para reconciliarse a un Dios santo, un pecador. Y Cristo hizo propiciación, dijimos, aplacar la ira de Dios. Vimos que era un propósito por lo cual Él murió. Y ese propósito era para satisfacer lo que Dios requiere en cuanto a satisfacer su justicia. También y también vimos nuestros. Nuestros dice que Él satisfació la justicia del Padre por algo que es nuestro, por algo que es de nosotros. Era deuda de cada uno de nosotros. Eso es importantísimo, que Él estaba pagando nuestra deuda, era nuestro problema, que Él estaba arreglando con satisfacer y aplacar la ira de Dios por nosotros. Eso quiere decir que Él fue ¿qué? Nuestro sustituto. Nuestro sustituto. Importantísimo punto del Evangelio. Que Él estaba pagando nuestra deuda. Que su muerte era mi muerte. Mi muerte. ¿Y para pagar qué? Por mis pecados. Aquí dice, por nuestros pecados. Era muerte expiatoria. Era de expiación. Cuando lo consideramos, ¿qué es lo que Él hizo? Él murió por nuestros pecados, una muerte para satisfacer, muerte sustituto, muerte para expiar, que quiere decir que Él pagó la pena de nuestros pecados. Todo eso es incluido aquí en lo que Pablo está exponiendo en estas palabras sencillas, pero con sentido profundo cuando uno entiende qué es el Evangelio y lo que él está predicando o lo que él está escribiendo hacia los Corintios. Cuando Pablo dice Cristo murió, él dice mucho. Él dice mucho acerca de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Que alguien tenía que pagar la justicia que el Padre requiere, y con eso el Padre envía a su Hijo, el Cristo. ¿Y qué hizo? Murió por nuestros pecados. Pero también el versículo 4 dice que Él fue sepultado. Aquí, versículo, y fue sepultado. Eso dice aquí para enfatizar el hecho que Jesús de Nazaret estaba muerto.
bien muerto, muerto hasta que le sepultaron, puesto en un sepulcro. Y esto lo dice para prepararnos por lo que la tercera cosa es que lo que Él hizo. La tercera cosa que Él hizo, Él dice en versículo 4, fue sepultado y resucitó. Resucitó. Eso es como, estamos diciendo, como resumen de lo que ya hemos visto. Él murió, fue puesto en un sepulcro y dice, conforme las Escrituras, como dice en Isaías 53:9, que con los ricos fue su muerte, hablando de José de Arimatea, que vemos en los evangelios que él proveyó el sepulcro para este Jesús, este Cristo. El Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Algo diferente de esta palabra resucitó que murió y fue sepultado. Esta palabra resucitó gramáticamente es muy diferente de los otros dos cosas que Él hizo. Él murió, fue sepultado, pero Él resucitó en el griego está en el tenso perfecto. El tenso perfecto habla de una condición que continúa. Es un estado que continúa. Él murió, sí, Él fue sepultado, sí, pero ahora Él resucitó. Y habla de un estado continuo, que Él todavía vive. Importantísimo, porque si Él todavía vive, nosotros vamos a dar cuentas a este Cristo del Evangelio. Él resucitó en un estado que continúa. Y el resucitó está en un voz pasivo, que quiere decir que Dios lo levantó de entre los muertos. Y esto es la tema central de la predicación apostólica en el libro de los Hechos. En capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 13, por todo el libro de los Hechos. El tema de la resurrección es importantísimo. Y hermanos, eso tiene que ser parte del evangelio que nosotros predicamos. Porque si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Importantísimo parte del evangelio, que Cristo resucitó de los muertos. Y como vamos a ver, eso es un elemento importantísimo del evangelio. Tiene que ser predicado como parte del evangelio. Y una de las cosas que muchos dejamos a un lado es eso, que Él resucitó. Es que todos los que nosotros estamos compartiendo el evangelio tienen que entender que todos se van a levantar. Unos para condenación y otros para vida eterna. En la resurrección es algo importante del evangelio. Ok, ¿el quién del evangelio? Es el Cristo. ¿Qué hizo? Murió, fue sepultado y resucitó. Y otra vez aquí dice en versículo 4, conforme las Escrituras. Como dice en Salmo 16:10. Y Pedro lo cita en su primera predicación en Pentecostés, el día de Pentecostés. Y vamos a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, esto es interesante. Hechos capítulo 2, versículo 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás a tu santo vea corrupción. Citando ese Salmo 16, conforme las Escrituras. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego Pedro dice, varones hermanos, si os puede decir libremente que la patriarca David sí murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él no resucitó. Aquí está David.
Ahí está su sepulcro. Ahí está. Pero aquí dice, siendo profeta en este salmo, sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantará, ¿quién? Al Cristo, el Cristo del Evangelio, para que se sentase en su trono. So, ahí está la resurrección conforme las Escrituras. No hablando de David, sino hablando del Cristo. Y las Escrituras proféticas están llenos de estas verdades, que el Mesías sufrirá, que Él va a morir, pero después va a resucitar y vivir en la eternidad. Por ejemplo, Isaías, si vamos a Isaías capítulo 53, Isaías 53, versículo 11, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será de su mano prosperada. Pero el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellas. Profecías de este evangelio en el Antiguo Testamento. Dice que Él murió, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Y la evidencia de la resurrección está escrito en los Evangelios. Que la evidencia, pues la piedra quitada, el sello quebrado, la tumba vacía, el sudario dejado, testimonio de los soldados, el terremoto, el ángel o los ángeles. Todo eso son evidencias de su resurrección, escritos en los evangelios, conforme la Escritura. Esto es un elemento tan importante del evangelio que Pablo sigue en decir que fue verificado. ¿Por qué? Por testigos. Por testigos. En versículo 5 dice, y que apareció. Eso es súper interesante. Tan importante esta parte del evangelio que sigue a verificarlo por los testigos. Apareció que en la soberanía de Dios, a su tiempo apareció a ciertas personas escogidos. Y la primera persona que apareció era Cefas. Nosotros sabemos que Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Y esto es interesante porque uno se pregunta, ¿por qué mencionó a Pedro primero? Uno puede imaginar, y les digo que solamente es imaginar, porque realmente no dice, pero tal vez era por su reputación entre los apóstoles, su, ¿cómo podemos decir?, estado entre ellos, porque él era uno de los apóstoles, él tenía un estado importante dentro de ellos, tal vez por esa razón, o tal vez fue por que él fue muy conocido por los corintios. Por esa razón tal vez lo menciona primero. O tal vez fue por sus muchas fallas. Por sus muchas fallas. ¿Se acuerdan Mateo 16? Él dice, ninguna manera de esto te acontezca. ¿Y qué dijo Jesús? Detrás de mí, Satanás. Una falla de Pedro. Otro, no lavarás mis pies jamás. Si no lavo los pies, no tienes nada conmigo. Pues lávame todo. Otra falla, Marcos 14:31, mejor me muero, nunca te negaré. Y en Hechos 10:14, jamás, nunca cosa común y un mundo comeré yo. Yo jamás. Muchas fallas de Pedro, muchas fallas. No sabemos por qué menciona a Pedro primero,
Y no tenemos nada en las escrituras de ese encuentro, imagínate, de que él apareció a él. No sabemos nada de esa plática que tuvieron, pero de seguro era de consuelo para Pedro, después que él lo negó 3 veces. Es algo para imaginar. Pero aquí dice que él, en versículo 10, apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Eso es un término que habla de los apóstoles. Porque realmente nosotros sabemos que ya no eran 12. Judas ya no estaba ahí, ya no estaba con ellos y todavía no habían escogido a Matías. Eran 11, pero los 12 está diciendo, es como un título de los apóstoles, un título. Como decir, por ejemplo, los ancianos votaron por cierta cosa. Tal vez uno de los ancianos no estaban ahí, pero los llaman los ancianos. Todavía son los ancianos. Y por esa razón aquí dice a los 12, hablando de los apóstoles. Apareció a los 12 y luego a versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto quiere decir que 500 personas, todos los 500 personas lo vieron a la misma vez. Que hubo una reunión, no tenemos evidencia o no está escrito de esta reunión en las escrituras, escrito, no sabemos dónde ocurrió, cuándo ocurrió, pero imagínate una reunión de 500 personas después que Jesús se levantó de los muertos, que Él habla a ellos, todos lo ven a la misma vez, 500 personas. Es testigos oculares de el Cristo resucitado. 500 personas juntos viéndolo, y dice que muchos de ellos viven todavía viven cuando Pablo escribe esto y son testigos. Él dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Unos murieron, pero muchos todavía están con nosotros. Y él está diciendo, pregúntales. Ellos viven, ellos lo vieron, ellos son testigos. Es tan importante esta parte del evangelio que Él resucitó, que lo está verificando con testigos. Pedro, los 12, los 500. Y luego dice, después a todos los apóstoles. Ahora aquí dice que no, ya mencionó los 12. Ahora está dando referencia acerca de los 40 días que él estaba con ellos, hablando acerca del reino antes de su ascensión, que se apareció a todos los apóstoles en ese entonces. Y tenemos que entender que todavía no escogieron a Matías también. Eran los 11. Pero está dando referencia durante ese tiempo de los 40 días que él estuvo con ellos. Son los testigos, Cefas, los 12, más de 500 hermanos. Unos viven, otros ya están muertos. Después, y aquí dice, después apareció a Jacobo. Ahora, cuando uno investiga ¿cuál Jacobo es de todos los que están mencionados en las escrituras? Va a concluir que era el hermano de Jesús, Jacobo. Nosotros decimos medio hermano de Jesús. Es interesante que en Juan 7:5 dice que sus hermanos no creían en él. Que sus hermanos no creían en él durante su ministerio. Y sí tenía hermanos y hermanas. No es como la Iglesia Católica Romana enseña, que no, sí tenía hermanos. Y vamos a Marcos capítulo 6, y acuerden esto,
cuando están hablando con un católico que dice que Jesús no tenía hermanos. En Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de qué? De Jacobo, hermano de José, hermano de Judas, hermano de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahí está hablando de que él tenía hermanos, 4 hermanos, él tenía hermanas también, no sabemos cuántas hermanas, pero sí tenía hermanos. Este Jacobo mencionado aquí en Marcos 6 es el Jacobo mencionado aquí. Y eso es interesante, porque durante su ministerio Jacobo no creía en él, pero su hermano resucitado apareció a él. Y eso cambió toda su vida de Jacobo. Él escribió la carta de Santiago. Él era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. A Jacobo apareció. Y por esa razón, yo creo que lo menciona aquí como individual. Los únicos individuales es Cefas y Jacobo que él menciona. Y luego después de Jacobo los 12 como vimos durante ese tiempo. Luego Pablo dice en versículo 8, y al último de todos, dice, al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Wow. Ahora Pablo da su experiencia en el camino de Damasco, su conversión. Él apareció a mí. Yo vi el Cristo resucitado. Él habló conmigo. Y se pone al último. Y aún lo enfatiza. Él dice, y al último de todos. Enfatiza el último, yo al último de todos. Por un lado se pone al mismo nivel de los apóstoles, otros apóstoles. Soy parte de este grupo, soy apóstol, yo lo vi. Él apareció a mí también, pero después dice como un abortivo. Esa palabra es muy interesante. Eso quiere decir como uno nacido fuera de tiempo, como uno nacido en otro tiempo. Es como Pablo está expresándose en su humildad. Y nos dice en versículo 9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. En su humildad. Yo soy, el Cristo murió, porque eso es tremendo para Pablo. Tremendo para Pablo a pensar que el Cristo murió, fue sepultado, resucitó por él. Por él. Y que lo vio. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan tremendo pensar eso? Porque Pablo dice aquí, no soy digno de ser apóstol porque yo perseguí la iglesia de Dios. Por eso era tan tremendo Pablo pensar eso. Él apareció a mí. Él murió por mí. Él fue sepultado por mí. Él resucitó por mí. Yo lo vi. Y es tremendo pensarlo porque yo perseguía a esta iglesia. Yo torturaba. Yo consentía la muerte de los que creían en este mensaje. Yo aborrecía a los que amaban a este Cristo. Yo aborrecía a este Cristo y aborrecía a los que amaban a este Cristo. Yo soy el que perseguí la iglesia de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto de lo que es el Evangelio, que tienes que creer. Tienes que creer. La tercera verdad que Pablo quiere comunicar del Evangelio
Tienes que creer, el primero, que quién es el quién del Evangelio, que es Cristo, Jesús de Nazaret, el Cristo prometido. El segundo punto, tienes que creer que Él, lo que Él hizo, en lo que Él hizo, que murió, una muerte sustituto, una muerte propiciatoria, una muerte expiadora para pagar por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y hoy vive para siempre. Esas dos cosas tienes que creer. El quién del Evangelio y qué hizo. Ahora el tercer punto es que tienes que creer que todo es por su gracia. Por su gracia. Que no hay nada que nadie puede hacer para salvarse. Que es por la gracia de Dios. Y Pablo da ilustración de esto hablando de su pecado. Porque ningún otro apóstol tenía este tipo de vida. De ser enemigo de Cristo, de aborreciendo a Cristo y su mensaje. Pero Pablo sí. Él, conocimiento de esto, de lo que él hacía a la iglesia, le humillaba. Y para entender que él fue recipiente de la gracia de Dios, lo humillaba. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia, soy lo que soy, dice Pablo, perdón. Dios lo perdonó. Y eso es una verdad tremenda para Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Siendo enemigo, mi hermano, es como todos nosotros. La palabra de Dios dice que somos enemigos de Dios, los que no son salvos. Siendo enemigo, siendo perseguidor, Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Pablo dice, es la gracia de Dios que lo cambió, que hizo la transformación. Y es por Dios y solamente Dios. No hay otra manera que uno puede ser salvo. Eso, hermanos, es parte del evangelio que nosotros tenemos que predicar. Que no hay nada que nadie puede hacer para ser salvo. Es por la gracia y solamente la gracia de Dios. Reconociendo que nada, Pablo reconociendo nada en su fuerza lo sirve para nada. En Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses 3 a ver lo que él hacía. Lo que él era en cuanto a su carne. Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ser considerado al 8º día, del linaje de Israel, del mejor tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, eso quiere decir, yo lo seguía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar Cristo. Pablo reconoce que hay nada en su fuerza, hay nada de lo que él hizo como judío, como fariseo, con todos sus estudios, con todo su conocimiento de la ley judaica,
con todos sus, ¿cómo se dice?, beneficios en que él vivía, él dice, yo era celoso a lo que no sirve. Y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esto es lo que nosotros debemos decir. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, yo he hecho mucho más que todos ellos. No se refiere a quién, pero tal vez los otros apóstoles. Yo he hecho más, pero no yo. Él está diciendo, es la gracia de Dios en mí. La gracia es lo que nos salva. La gracia es lo que permitimos, que Dios nos permite obrar en su reino. Que todo es por su gracia. Hermanos, eso es parte del evangelio. Que por obras no puede ser salvos. Ningún ser humano será justificado delante de él por obras de la ley. Por algo que tú haces no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque Pablo lo hacía todo y no era salvo. Y él reconoce, wow, este evangelio que yo creí que Dios en su gracia, en su misericordia, me salvó. Yo perseguía a esta iglesia. Yo aborrecía a todos los que creen este mensaje. Yo aborrecía el Cristo de este mensaje. Pero él llegó a entender que todo lo que él hacía era como basura. Llegó a entender que no es así, que es por la gracia de Dios. Ahora uno tiene que mirar estos versículos del Evangelio, del capítulo 3 a 11, y decir, ¿qué es lo que Pablo creyó? ¿Qué es lo que Pablo entendió del Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo está comunicando? Él está diciendo, Pablo creyó quién es el Cristo del Evangelio. El libertador, el salvador. El quién del Evangelio. Pablo cree en lo que él hizo. Que lo que él hizo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Segundo cosa esencial que uno tiene que creer. Primero, ¿quién es el Cristo del Evangelio? Segundo, ¿qué es lo que él hizo? Y la tercera cosa es que todo es por gracia. Por gracia. Y hermanos, si ustedes son salvos aquí hoy en día, es porque han creído esas tres verdades. Esas tres verdades. De quién es el Cristo, de qué es lo que Él hizo y que tú no puedes salvarte a ti mismo y ninguna más, que el poder de Dios para salvación es su gracia. El evangelio predicado. Y él termina en versículo 11, porque ellos, así predicamos y así habéis creído. Así habéis creído. En todo lo que él acaba de explicar, así habéis creído. Y así, hermanos, es como nosotros tenemos que entender el evangelio. Del Cristo, de lo que él hizo y que es pura gracia. Uno no puede forzar. Nosotros no podemos estar peleando con la gente para que ellos lleguen a creer, porque es por la gracia de Dios. Gracia de Dios. Esta semana yo estaba hablando con una hermana en Cristo, que estaba diciendo, según hermana, que uno tiene que guardar el día de reposo, el sábado. Yo dije,
qué bueno que estaba estudiando. Yo dije, lo más importante es que nosotros estamos predicando el Evangelio. ¿Por qué es que tú quieres discutir entre hermanos en Cristo? Tú crees lo que tú crees y le enseñé muchas escrituras, pero no. Lo importante para nosotros, hermanos, es no pelear entre nosotros. No andar discutiendo. Nosotros tenemos un mensaje, una mayordomía, hay una comisión, y eso es predicar esto a Cristo Jesús, porque hay un mundo que está perdiendo y aquí estamos peleando entre nosotros. Y sí, tenemos que entender lo que creemos en lo esencial, como Pablo lo da aquí, pero en lo que es no esencial, o como se dice, tertiary, eso es la tercer nivel, hay que estar en acuerdo de estar en desacuerdo. Pero lo esencial, tienes que creer, así como hemos explicado aquí. Y damos gracias a Dios en la manera que Pablo lo expone aquí, porque es tremendo, porque reconoce su condición, reconoce lo que Dios hizo por él. Y así nosotros debemos reconocer que realmente éramos enemigos de Dios, y en su misericordia nos dio el don de creer y la salvación. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque como vemos aquí, es por tu gracia, Señor, que somos lo que somos, creyentes en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por despertarnos al quién del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos qué hizo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y gracias por mostrarnos, Señor, que todo fue por tu gracia. Y la salvación solamente viene por fe en Cristo Jesús y por tu gracia. Ay, qué tremendas verdades, Señor, que nos has enseñado. Gracias te damos. En tu nombre oramos. Amén. ¿Podemos ponernos en pie por el último canto, por favor?